La Asociación Nacional de Fabricantes de Cal, AC, presenta cal hidratada. Elemento clave para lograr mejores pavimentos asfálticos. Más del 90% de las carreteras en Estados Unidos están pavimentadas con alguna superficie asfáltica, ya sea con concreto asfáltico en caliente o tratamientos superficiales. Este uso tan extenso de los pavimentos asfálticos se debe a la facilidad de su construcción y a su bajo costo de inversión, características propias de este sistema tan versátil de pavimentación. Uno de los componentes importantes que se usa con mucha frecuencia en las mezclas asfálticas en caliente es la cal hidratada, que sirve para mejorar la adherencia como mineral de relleno o filler y como agente modificador. La cal, además de reducir la sensibilidad de la mezcla a la humedad, también acelera el endurecimiento inicial, contribuyendo de esta forma a evitar las huellas de las rodadas y a la larga disminuye la posibilidad de oxidación en el asfalto. El uso de la cal hidratada contribuye a tener mejores pavimentos asfálticos e incrementa su durabilidad. La utilización de la cal hidratada en las mezclas asfálticas comenzó a principios de este siglo, con un proceso patentado llamado Warrenite y un proceso denominado Amazite. Ambos tuvieron éxito, pero con el tiempo fueron olvidándose. El uso de la cal hidratada disminuyó en las mezclas asfálticas a causa de que se introdujeron aditivos químicos, mejoradores de adherencia y también por el uso de piedra caliza pulverizada como filler. El resurgimiento del uso de la cal ocurrió durante los años 70, cuando muchos pavimentos se vieron deteriorados debido al incremento del tráfico, a mayores cargas de los vehículos, ya que el problema del embargo petrolero árabe originó que cambiaran las características del asfalto. De las varias formas de deterioro que se tuvieron, tales como el desmoronamiento, las marcas de llantas o los agrietamientos por la dureza del asfalto, quizás la más seria de estas fue la pérdida de adhesión y cohesión con el material pétreo, que al penetrar el agua causa la disgregación de los materiales. La cal hidratada se ha convertido en un aditivo importante en la pavimentación con asfalto, ya que produce una unión permanente entre el asfalto y el agregado. Varios estados en la Unión Americana, como el estado de Georgia, utilizan actualmente la cal en sus proyectos de pavimentación asfáltica para sus carreteras. Georgia cuenta con más de 100 plantas de mezclas en caliente, que van desde las más modernas con mezclado con tambor cilíndrico hasta las de tipo bachas. Todas ellas han sido equipadas para añadirles cal. Otros estados que usan la cal son Colorado, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregon, Carolina del Sur, Utah, Texas, Virginia y Wyoming. Según las encuestas realizadas, la cal es especificada en casi todos los estados de la Unión Americana como un aditivo mejorador de adherencia que evita los agrietamientos. Entre los métodos usados para reducir la falta de adherencia y el agrietamiento, se incluye el uso de aditivos líquidos o modificadores de asfalto a base de aminas grasas. Según el reporte denominado Daños por humedad en el concreto asfáltico, dado a conocer en 1991 por la TBR, el método más efectivo para evitar este tipo de fallas es el empleo de 1 a 1,5% de cal con respecto al peso de la mezcla. Los resultados obtenidos con los aditivos líquidos no fueron satisfactorios. Existen varias teorías con respecto a la adherencia del asfalto con el material pétreo. Una es la que relaciona las cargas eléctricas en la superficie de los materiales pétreos con las del asfalto. Esta teoría explica el por qué la cal es tan efectiva. El fenómeno del agrietamiento ocurre con los agregados ácidos o que contienen sílice, los cuales conjuntamente con la grava tienen cargas negativas. Ya que los cementos asfálticos contienen componentes ácidos, la unión con los agregados es débil debido a que cargas iguales negativas se repelen. Al ser la cal hidratada alcalina, tiene iones positivos que contribuyen a la adherencia, ya que cargas opuestas se atraen. Uno de los agregados más comunes que se usan en los pavimentos y que contienen sílice es el granito. Este contiene más de un 50% de sílice o cuarzo. Otras rocas con sílice son las areniscas, cuarcita, riolita, basalto y la piedra caliza. La grava arcillosa es otro agregado que también agrieta. Con este tipo de agregados, la cal reduce la plasticidad de la arcilla e incrementa la resistencia de la mezcla.
Varias son las ventajas al agregar cal en mezclas de pavimentos asfálticos. Mejora su resistencia a la humedad, menores agrietamientos. Aumenta su resistencia y estabilidad. Incrementa su resistencia inicial. Reduce a la larga la viscosidad y retarda la oxidación. Incrementa la ductilidad a baja temperatura. Incrementa el periodo de vida de los pavimentos. La primera ventaja, la resistencia a la humedad, se mide con la prueba de ebullición, en la cual se hierve la mezcla de asfalto caliente por 10 minutos, enseguida se enfría y se escurre. A la muestra se le compara visualmente en una tabla de rangos de color. A las mezclas que retienen menos del 70% de su color, se les considera mezclas susceptibles a la humedad. Con esta mezcla de grava, el 1% de cal incrementó el asfalto retenido de un 10 a un 75%. Con la mezcla de piedra caliza, la mejora fue de un 60 a un 80%. La segunda ventaja que nos ofrece la cal se demuestra mediante la prueba modificada Lotman, que somete a tensión a cada muestra. Esta fue filmada en los laboratorios DOT de Georgia. Con este método se preparan pastillas con agregados de granito con cal y sin cal. Las pastillas se prueban en seco y también en saturación. Para esto, la mitad se coloca en una cámara de saturación al vacío, en donde se disminuye la presión durante un periodo de 30 minutos. Después de saturados, son congelados durante 15 horas. Y posteriormente se sumergen en un baño de agua caliente a 60 grados centígrados durante 24 horas. Pasado este periodo, se dejan enfriar durante 3 horas y se prueba la resistencia a la tensión en el aparato de Lotman. Después de los pasos anteriores, se compararon los valores obtenidos en las diferentes pastillas. Las pastillas sin cal saturada se rompieron a 115 kilogramos, o solamente 1.13 kilogramos por centímetro cuadrado, siendo un 25% mayor a las secas. En contraste, las pastillas tratadas con cal se sometieron a las mismas pruebas, obteniéndose una resistencia mucho mayor a la de las pastillas sin cal, siendo de 600 kilogramos o 6 kilogramos por centímetro cuadrado. La resistencia de la muestra tratada con cal sí logró satisfacer los requerimientos del estado de Georgia. Se puede observar un ejemplo de la fuerza de cohesión entre la cal y el material pétreo por medio de la prueba de tensión. En la muestra con cal a la izquierda, el punto de falla se observó a través de múltiples partículas de granito, lo que indicó una gran cohesión. Contrariamente, en la muestra sin cal a la derecha, ocurrió alrededor de las partículas y no a través de ellas. Esto es una evidencia de que la cohesión fue mucho menor. Las pastillas con cal son mucho más oscuras que las que no se trataron con cal. Ese contraste también se hizo evidente en los demás cilindros de prueba. Con muestras de grava de California se obtuvieron resultados similares. En las pastillas sin cal se redujo la resistencia a la tensión casi 200%, después de haberlo sometido a todo el proceso de la prueba de Lotman. La pérdida a la resistencia de tensión fue insignificante cuando se usó el 1% de cal. Utilizando el agregado tipo Moreno, la mezcla tratada con cal y después de haberse sometido al procedimiento Lotman, también incrementó su resistencia a la tensión. En la prueba de Texas de resistencia al congelamiento y descongelamiento, se colocaron comprimidos de mezclas asfálticas en un aparato de tensión sumergido en agua, sometiéndolas a varios ciclos hasta que fallaron. Los comprimidos sin cal soportaron 5 ciclos antes de romperse, y los tratados con cal resistieron más de 25 ciclos. También se hicieron pruebas con algunos aditivos químicos mejoradores de adherencia, principalmente aminas, y ninguna de las muestras soportó más de 6 ciclos. Además, la cal funciona como un mineral rellenador o filler en las mezclas asfálticas, aumentando la viscosidad del asfalto nuevo y haciéndola menos sensible a las altas temperaturas. Esto fue demostrado por el Instituto de Investigación Occidental. El módulo dinámico o dureza del asfalto denominado Boscano aumentó al ir incrementando las cantidades de cal hidratada. El endurecimiento de los pavimentos recién construidos permite que la mezcla no se deforme, evitando la formación de surcos al paso de los vehículos. Es cierto que identificar la causa de la formación de surcos en un pavimento es complejo, tal como se indicó en un reporte de investigación de la Asociación de Tecnología de Pavimentos Asfálticos. Entre las causas de la formación de surcos se mencionaron diseño inadecuado de la mezcla, tipo de agregado, punto de reblandecimiento del asfalto y sensibilidad a la humedad.
La cuarta ventaja que se obtiene al utilizar la cal en las mezclas asfálticas se refiere al envejecimiento prematuro del asfalto. Las pruebas WRI han demostrado que la viscosidad y dureza de los asfaltos envejecidos son más bajas cuando se trata con cal. Este hecho se comprueba mediante el método WRI de envejecimiento acelerado, en el que en 3 días se simula lo que le pasará al asfalto en 10 años de servicio. El índice de envejecimiento se obtiene dividiendo la viscosidad del asfalto envejecido entre la del asfalto original. En los 4 tipos de asfaltos probados, el índice de envejecimiento se redujo al agregar el 20% de cal, equivalente al 1% respecto al peso total de la mezcla asfáltica. El asfalto tipo Boscano bajó de 200 a 25 su índice de envejecimiento. El West Texas Maya de 340 a 50 y aún el North Slope Maya bajó de 90 a 30. Debido a esta reducción tan dramática en el índice de envejecimiento, los pavimentos tratados con cal tienen mejores propiedades de flujo, tal y como se demuestra en la prueba de ductilidad a baja temperatura. Los asfaltos sin cal se volvieron frágiles y quebradizos, teniendo entre 5 a 10% de elongación. En cambio, 3 de los asfaltos tratados con cal resistieron hasta el 15% de elongación sin sufrir ninguna fractura, y el cuarto llegó cerca del 15%. Volvamos ahora a las pruebas realizadas en el campo para ilustrar cómo la cal hidratada incrementa la durabilidad de los pavimentos asfálticos. Para ello se evaluaron pastillas de diversos pavimentos de asfaltos para analizar su durabilidad en el estado de Georgia, donde el 80% no presentó fallas después de 8 años de servicio constante, reportando también que a los 7 años la fuerza de tensión de los corazones tomados del camino pasaba de 95 kilogramos sobre centímetro cuadrado, representando un incremento del 33% con respecto a resultados obtenidos después de 6 meses de uso. Finalmente, un estudio de campo en el estado de Utah mostró que a los 8 años de servicio, la viscosidad y dureza del asfalto de un tramo tratado con cal era del 50% menor que el asfáltico sin cal. Estas 3 últimas gráficas ilustran claramente que la cal hidratada incrementa la durabilidad evitando la disgregación de los materiales, mejorando la resistencia a la tensión y retardando la oxidación del asfalto. En la producción de las mezclas asfálticas en caliente, la cal hidratada se añade de varias formas. El procedimiento es bastante simple, requiriendo de un mínimo de equipo especial para el almacenamiento, alimentación y mezclado. Se pueden adaptar fácilmente las plantas por bachas o las más modernas de tambor cilíndrico para obtener una mezcla en caliente de alta calidad. La cal hidratada es la que típicamente se usa en las mezclas asfálticas en caliente. También se puede utilizar una suspensión tipo lechada a base de cal. Sin embargo, esto incrementaría el costo de secado y bajaría la eficiencia de producción. Nunca se debe de recomendar el uso de la cal viva, a menos que ésta se convierta en lechada de cal y sea tratada en tanques especiales. La cal hidratada se puede entregar a granel en camiones tolva. Después se bombea a través de una manguera flexible hacia un silo vertical. Para almacenar cantidades extras se pueden utilizar grandes tanques horizontales llamados guppies. Si se instala un silo, este debe ser lo suficientemente grande como para almacenar de 1,5 a 2 camiones de cal, aproximadamente de 35 a 50 toneladas. Como la cal hidratada tiene una densidad de 400 a 500 kilogramos por metro cúbico, la capacidad del silo deberá ser por lo menos de 85 metros cúbicos de capacidad con un cono a 60 grados de inclinación, para facilitar el flujo de la cal durante el proceso de producción. Los dosificadores que se utilizan para alimentar la cal hidratada pueden ser de 2 tipos, volumétricos o gravimétricos. El dosificador se encuentra generalmente localizado debajo del silo. En los dosificadores volumétricos se pueden calibrar el número de revoluciones para controlar la cantidad de cal que se requiere. Los dosificadores gravimétricos controlan la cantidad de cal pesándola por medio de un contrapeso que se encuentra suspendido debajo del silo. En las plantas mezcladoras de bachas, la cal se pesa por separado y luego se eleva a una pequeña tolva que se ubica arriba de la mezcladora y se dosifica por peso.
Este tipo de mezcladoras de bachas utiliza controles electrónicos para asegurar su correcta alimentación. En esta planta mezcladora de tambor cilíndrico se utiliza un dosificador gravimétrico similar. El dosificador opera de forma continua, alimentando un flujo uniforme de cal a la mezcladora. El operador de la planta opera los controles electrónicos que están conectados a la alimentación del agregado pétreo, asegurando que las cantidades adicionadas sean las correctas. Generalmente se utiliza un transportador de tipo helicoidal para transportar la cal a una banda cubierta, en donde se mezcla con el agregado en frío. La banda está cubierta para evitar el polvo de la cal y de los agregados. En algunas plantas, la cal se transporta neumáticamente a la tolva dosificadora y de ahí se descarga por gravedad en un cajón de mezclado o dentro del cilindro mezclador. En el caso de las plantas de tambor cilíndrico, algunas veces la cal se bombea directamente al interior de este, donde se mezcla con el agregado caliente poco antes de incorporar el asfalto. El proceso de mezclar el agregado con la cal es clave para producir una mezcla asfáltica de alta calidad, obteniéndose esto de varias formas. En esta planta de bachas en el estado de Virginia, se adaptaron una serie de arados en la banda dosificadora que llevan la cal con el agregado húmedo antes de pasarlo a la secadora. Los arados deben ser de un material resistente para no tener que cambiarlos con frecuencia. En cada planta de Texas, la cal y el agregado húmedo se mezclan primero en una banda. Luego pasa a un molino de caja doble que se encuentra ubicado delante del mezclador del tambor cilíndrico. Molinos mezcladores se usan comúnmente para mezclar la cal en frío. En la planta de Nevada, el transportador a la izquierda alimenta la cal a un molino helicoidal pequeño montado en la terminal de la banda transportadora de alimentación en frío. Esta imagen muestra el dispositivo mezclador en el interior del molino. En una planta en el estado de Wyoming, se cuenta con un pequeño molino mezclador colocado en la polea principal de la banda transportadora en frío. La cal y el agregado húmedo se transportan por medio de un transportador helicoidal hacia la tolva. La mezcla pasa posteriormente al tambor cilíndrico. En una planta en Nevada, se utiliza un molino gemelo más grande localizado delante del tambor cilíndrico. Esta planta de Idaho tiene un gran molino gemelo para tratar con cal la grava arcillosa. Después de mezclada la grava con la cal, se almacena por 2 días antes de ser alimentada al tambor cilíndrico. La cal reduce la plasticidad del agregado arcilloso y permite que el material esté dentro de especificaciones. En Georgia se usan frecuentemente mezcladoras de tambores cilíndricos para mezclar la cal directamente con el agregado caliente y la emulsión asfáltica. Esta vista interior muestra el tubo alimentador de la cal, que va de la terminal de descarga hacia la parte media. La cal cae de la terminal y se mezcla con el agregado caliente. El asfalto caliente ya se ha incorporado previamente antes de esta etapa. En este tambor, el paso de la cal ha sido reducido para que ésta caiga cerca del cilindro de secado, en donde se mezcla con el agregado caliente, minimizando de esta forma la emisión de polvos en la corriente de aire. En las escenas anteriores se mostró el empleo de la cal en nuevas construcciones de pavimentos. Otro uso de la cal es en trabajos de reciclado. En Wyoming se combinó el material recuperado de un pavimento asfáltico en malas condiciones, con un agregado nuevo en una proporción de 50-50, con 1% de cal. La mezcla se hizo en un cilíndrico y el material nuevo se mezcló con la cal previamente. Se hizo en una planta de tambor cilíndrico y el material nuevo se mezcló con la cal previamente en un molino. Posteriormente se llevó este material a la terminal del quemador. Al material reciclado y a la cal se les mezcló simultáneamente en otro molino y se llevó a la parte media de este. La nueva mezcla sirvió para la construcción de un pavimento nuevo, reduciéndose notablemente los costos. Ya que solo se emplea del 1 al 1,5% de cal con respecto al peso de la mezcla de asfalto, es decir, entre 9 y 13 kilogramos por tonelada, el costo de la cal más el costo del equipo, operación y mantenimiento del mismo es de solamente 1.25 a 1.75 dólares por tonelada de mezcla.
Este costo es relativamente pequeño, considerando que la cal garantiza mayor durabilidad del pavimento. El uso de las mezclas en caliente en la construcción de caminos nuevos y en la rehabilitación de los ya existentes es una práctica de la ingeniería muy bien reconocida. Los factores de fatiga para los caminos son el clima, humedad y mayor tránsito, por lo que se requieren hoy en día pavimentos de calidad superior. El empleo de la cal hidratada es una forma económica para proporcionar las características que se necesitan para contrarrestar estos factores adversos. Como ya vimos, existen varios beneficios al utilizar la cal hidratada en los pavimentos asfálticos. El principal es que evita su disgregación, especialmente cuando se utilizan materiales con sílice o arcillosos. La cal también hace una función de mineral de relleno o filler, el cual aumenta la resistencia de la mezcla en la etapa inicial de vida, evitando las huellas de las rodadas. Por último, en los pavimentos envejecidos, la cal reduce el endurecimiento por oxidación del asfalto, evitando su destrucción prematura. Todos estos beneficios dan como resultado pavimentos asfálticos más durables a costos más bajos. Cal hidratada. Elemento clave para lograr mejores pavimentos. Traducción realizada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Cal, AC. AMPACAL.